Buenos días, nosotros somos el grupo número 1, conformado por Valentina Roldán, Isabela Estrada, Samuel David y mi persona, Sofía Parra. En esta oportunidad les vamos a hablar sobre el desarrollo experimental de la práctica de difusión de la materia de fenómenos de transporte. Ahora voy a hablar sobre los materiales utilizados durante el desarrollo de la práctica. Nosotros utilizamos un colorante líquido alimenticio de color rojo, una hoja milimétrica, 3 cajas Petri, un elemento de grabación que para nuestro caso fue un celular, y utilizamos aproximadamente 1 mililitro de agua a 3 temperaturas, caliente, fría y ambiente. Nosotros lo primero que hicimos fue ubicar la hoja milimetrada en un espacio aislado para minimizar cualquier interacción con el aire. También se procuró que la superficie estuviera nivelada y posteriormente se ubicó el centro de la hoja milimetrada. Asimismo, se delimitó el perímetro de la caja Petri para tener un marco de referencia. Nosotros lo primero que hicimos fue ubicar la hoja milimetrada en un espacio. En segundo lugar, se puso respectivamente el agua a las temperaturas dadas, es decir, el agua caliente, el agua fría y el agua ambiente, procurando que el nivel del agua no fuera muy alto para priorizar la difusión radial y no la axial. En tercer lugar, se agregó la gota de colorante alimenticio rojo en el centro de la caja Petri con el fin de evidenciar el fenómeno de difusión radial. El fenómeno de difusión es el mecanismo de transporte de masa a nivel molecular, el cual depende únicamente del comportamiento de las moléculas en el sistema. Este se da gracias a la diferencia de concentración, o también conocido como gradiente de concentración, que es su fuerza impulsora. La ley de Fick es una ley fenomenológica que describe el transporte de masa basándose en la observación y en la experimentación, y que involucra una propiedad de transporte de difusividad. Esta ley describe el flujo o difusión de las partículas en un medio debido a la diferencia de concentración. Las partículas se propagan desde una región de mayor concentración a una de menor concentración. Matemáticamente, esta ley establece que el flujo de difusión es proporcional al gradiente de concentración. La transferencia de masa juega un papel fundamental en la industria, por ende en la ingeniería química, ya que diferentes operaciones unitarias se encuentran regidas por los principios de la transferencia de materia, tales como la destilación, cuyo objetivo es separar mediante vaporización una mezcla líquida de sustancias miscibles y volátiles en sus componentes individuales o grupos de componentes. Asimismo, en la absorción de gases, donde un vapor soluble se absorbe de su mezcla con su gas inerte en un líquido en el que el gas soluto es más o menos soluble. De igual forma, en la desorción, donde un soluto se separa de un líquido o de un gas mediante un sólido absorbente, cuya superficie tiene cierta afinidad con el soluto. También en el secado de sólidos, un líquido se separa por medio de un gas seco y a altas temperaturas, de forma que esta operación se encuentra acompañada con la humidificación de la fase gaseosa. Y por último, la extracción por solvente, donde una mezcla de componentes se trata con un solvente que tiene cierta afinidad por una o más sustancias de la mezcla. ¿Cómo afecta la temperatura al fenómeno de difusión del colorante en el agua y cómo fue la velocidad de difusión en cada caso? Desde un punto de vista teórico tenemos las siguientes herramientas para poder estimar qué resultados esperar del experimento. En primer lugar tenemos la teoría de la difusión ordinaria en líquidos, la cual consta de dos teorías de aproximación que nos permiten establecer relaciones entre la temperatura y la velocidad de difusión. Ahora, en segundo lugar, tenemos la teoría hidrodinámica, la cual, bajo ciertos principios, nos va a llevar a una ecuación de interés, que es la ecuación de Stokes-Einstein. Estos principios constan de que el fluido debe moverse a muy bajas velocidades, a su vez este debe no tender a deslizarse sobre la superficie de las partículas sobre la cual se difunde, y las partículas o moléculas que participan de este fenómeno de difusión deben ser esféricas y de gran tamaño. En tercer lugar, teniendo en cuenta lo anterior, llegamos a la ecuación de Stokes-Einstein, la cual nos va a permitir establecer de forma explícita una relación directamente proporcional entre el coeficiente de difusión y la temperatura. ¿Esto qué quiere decir? Que el fenómeno de difusión se da con mayor eficiencia en la mayor temperatura e irá decreciendo a medida que la temperatura disminuya. Ahora, si esta ecuación de Stokes-Einstein la reemplazamos en la ley de Fick, vamos a obtener una relación directamente proporcional entre la velocidad de difusión y la temperatura.
¿Eso qué quiere decir? Que en la temperatura más alta, el fenómeno de difusión se da con mayor rapidez y a medida que disminuye la temperatura, este se dará de forma más lenta. Como se pudo observar, el fenómeno de difusión fue más rápido en la caja Petri que contenía el agua a mayor temperatura, más lento en la caja Petri que contenía el agua a menor temperatura e intermedio en la caja Petri que contenía el agua a temperatura ambiente. Esto se debe a que al calentar el agua, las moléculas adquieren energía cinética, lo que provoca que se rompan los enlaces de los puentes de hidrógeno, y esto facilita la interacción entre las moléculas de colorante y las moléculas del agua. Sin embargo, por el caso contrario, cuando el agua se enfría, la energía cinética es muy baja, lo que provoca que se forme una estructura cristalina. Esta estructura cristalina genera que la interacción entre las moléculas del agua y las moléculas del colorante sea más difícil, más lenta, y por ende la difusión es más lenta. También se puede observar otro fenómeno, y es el cambio de la densidad con la temperatura. La densidad del agua caliente es menor a la densidad del agua fría, y por ende menos viscosa. Esto provoca que la difusión sea más rápida en el agua caliente que en el agua fría. Por el otro lado tenemos el caso del agua de temperatura ambiente, en la cual nos puede dar un patrón más exacto respecto a la difusión del colorante en el agua, dado que esta no se ve afectada por ninguno de los dos fenómenos, es decir, no hay rompimiento de los puentes de hidrógenos, ni tampoco hay una estructura cristalina que dificulte la interacción entre las moléculas. En resumen, tenemos que cuando se calienta el agua, las moléculas se separan más debido a la energía cinética que ganaron. Y esto facilita la interacción entre las moléculas del colorante y las moléculas del agua, lo que aumenta su velocidad de difusión. Por el otro lado tenemos que cuando se enfría el agua, la energía cinética es baja y se forma una estructura cristalina dado los puentes de hidrógeno que hay en su estructura. Esto genera que la interacción entre las moléculas de agua y las moléculas del colorante sea más dificultosa y por ende la velocidad de difusión sea más baja. Cabe resaltar que con el transcurso del tiempo, al llegar alrededor de 25 a 30 minutos, el área de difusión del colorante a las diferentes temperaturas llega a igualarse. Esto se debe a que, como es un sistema abierto, este intercambia energía con sus alrededores y que al no poseer un instrumento o las condiciones necesarias para mantener la temperatura específica en el tiempo, esta cede o gana calor del entorno y tiende a igualarse a la temperatura ambiente. Es por eso que alrededor de un tiempo la difusión se puede ver aproximadamente igual en los tres casos, ya que estas estarían aproximadas a la temperatura ambiente. Es por esto que la información obtenida en un rango de tiempo muy grande suele ser imprecisa y poco confiable para caracterizar el comportamiento de difusión a cierta temperatura. Finalmente, hay algunos otros factores que pueden influir en los resultados que se esperan obtener con el experimento, como lo son que pueden generarse corrientes de convección debido a las diferencias de temperatura con el agua caliente, lo cual puede afectar la difusión del colorante. Otro de estos factores es la densidad del colorante, ya que si tenemos un colorante que posee diferentes densidades a las diferentes temperaturas, su comportamiento puede cambiar. Es por esto que, para asegurarnos que ninguno de estos factores influyan en nuestro experimento, debería asegurarse que el colorante esté a la misma temperatura que la del agua a la que se le va a agregar, para de esta forma intentar minimizar los errores. Adicionalmente, la cantidad de agua agregada a las cajas Petri es un factor que puede variar los resultados del experimento, ya que como no se tuvo una medición precisa de la misma, la difusión axial puede ser mayor en alguna de las cajas, así como la gota de colorante. Si bien se utilizó un instrumento para adicionar la gota, no es posible garantizar el mismo tamaño en las tres réplicas a diferentes temperaturas. El experimento realizado permitió encontrar la velocidad de difusión del colorante alimenticio en agua a diferentes temperaturas. Estas fueron: para el agua caliente 0.0944 milímetros sobre segundo, para la temperatura ambiente 0.0813 milímetros sobre segundo y para el agua fría 0.0711 milímetros sobre segundo.
La ley de Fick establece que la velocidad de difusión es proporcional al gradiente de la concentración y depende de la temperatura. En este caso, los resultados muestran que el agua caliente presenta la mayor velocidad de difusión, lo cual es lo esperado, ya que a mayor temperatura existe mayor energía cinética en las moléculas y por ende mayor movimiento. Para el agua a temperatura ambiente, la velocidad de difusión es intermedia, lo cual confirma que al disminuir la temperatura disminuye la velocidad de difusión. Y como es lo esperado, para el agua fría se tiene la menor velocidad de difusión, ya que a bajas temperaturas la energía cinética disminuye y por ende el movimiento. Este experimento confirma la relación entre la velocidad de difusión y la temperatura establecida por la ley de Fick. Por último, nos piden establecer cómo creemos que podemos calcular el coeficiente de difusión del colorante en el agua y qué información y medidas adicionales deberíamos tener en cuenta. Aunque existen múltiples caminos, optaríamos por dos. En primer lugar, podríamos calcular el coeficiente de difusión a través de teorías aproximadas. Previamente les he explicado que podríamos partir de la teoría de la difusión ordinaria en líquidos, de la cual se deriva la teoría hidrodinámica, y hasta bajo ciertas condiciones podría entregarnos la ecuación de Stokes-Einstein. Si analizamos detenidamente esta ecuación de Stokes-Einstein, nos daremos cuenta que como medida adicional a ese experimento podríamos considerar la temperatura, la cual se podría obtener a través de un termómetro, ya que los demás parámetros, tales como la viscosidad del medio B, el radio de la partícula que se difunde y la constante de Boltzmann, la podríamos encontrar tabulados en la literatura. Ahora, en segundo lugar, podremos optar por utilizar relaciones empíricas. Estas son más precisas y presentan un menor margen de error, pero hay que ajustarse a nuevas condiciones. Existen múltiples relaciones empíricas, pero específicamente hablaré de la ecuación de Wickel y Chang. Esta ecuación entrega buenos resultados cuando se utilizan disoluciones diluidas de un soluto que no se disocia, es decir, un soluto que en el solvente no se disocian iones, sino que conserva su forma molecular. Si analizamos detenidamente esta ecuación, aunque es más compleja, podríamos nuevamente añadir como medida al experimento la temperatura y medirlo a través de un termómetro. Los demás parámetros, tales como el volumen molar del soluto A, el líquido a temperatura de ebullición, la viscosidad de la solución y la masa molar del soluto A, al igual que un nuevo parámetro que está asociado con el disolvente B, que está asociado con una función de corriente, se encuentran tabulados específicamente para cada solvente en la literatura. En resumen, sin importar el camino que escojamos, podríamos añadir al experimento la temperatura, procurar que ésta se mantenga constante con el objetivo de que el fenómeno de transporte que predomine sea la difusión y no se generen gradientes de temperatura que favorezcan mecanismos de transporte de energía, y intentar de que esta conservación de la temperatura sea homogénea a través de, por ejemplo, en este caso, de toda la placa Petri. Esto sería todo. Muchas gracias.